comenzar a grabar. Bueno, de todos modos yo les envío un video completo de otra clase que de sobre esta parte. Listo. Ahorita busquemos el teorema de Green otra vez. Es una forma de escribirlo, una forma alternativa. Bien. Lo puedo ver como el producto cruz entre ese operador gradiente y el campo mismo. Sí. Ah, ya. Esta es otra alternativa de escribir el gradiente del teorema de Green, ¿sí? Pero ya vamos a entender mejor eso. Entonces, lo que acabamos de hacer aquí, ojo, hemos supuesto que el campo es un campo en el plano, ¿sí? De hecho, el teorema de Green es válido para campos que están en el plano, ¿bien? Y entonces hicimos una extensión para poder hacer un producto cruz, ¿sí? Como un gradiente en el plano solamente tiene dos componentes, le pusimos la otra haciendo cero. Un campo en el plano solamente tiene dos componentes, la z haciendo cero. Y al hacer este producto cruz, nos da este vector acá. O sea que queda en la última componente la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y. Ok, bien. Otra observación que podemos hacer es, ¿sí? Nosotros hace unos días hablamos sobre el rotor de un campo en el espacio de 3 dimensiones, ¿sí? El rotor o el rotacional de un campo. O sea, si ustedes tienen un campo MI más NJ más PK, este campo puede generar rotación. ¿Tiene rotor o no tiene? Enseguida voy a hacer un ejemplo concreto de qué quiere decir que tenga rotacional, ¿sí? Pero el hecho es que el rotacional de un campo se puede definir como el gradiente cruz el campo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes vieron la definición del rotacional, que era una definición bastante extraña, esa definición tan extraña es simplemente este producto cruz, así como lo hicimos nosotros hace un momento. Solamente que en este caso, este gradiente sí tiene las tres componentes. Yo estoy considerando un campo con tres componentes. Entonces, aquí sí iría derivada con respecto a Z, ¿sí? Todo el rotacional de un campo es ese producto cruz. Ahora, entendamos qué sucede allí. Entonces, ¿cómo vamos a entender el rotacional? Una interpretación un poco mejor del rotacional, ¿sí? Y es muy sencilla, ¿no? Imagínense que ustedes se van ahorita después de clase y se preparan un café, ¿cierto? Porque tienen otra clase enseguida y están agotados, ¿no? Y si ayer nos dormimos tarde viendo alguna serie o haciendo trabajos, después de la madrugada de hoy, estamos agotados. Necesitamos café. Entonces, aquí está el pocillito con el café. Y ustedes revuelven el café, ¿cierto? Le colocan azúcar y revuelven. Entonces, cuando ustedes empiezan a revolver, se nos genera un campo, efectivamente. Un campito de flechas así, como formando un remolino, ¿cierto? Sí. Este campito. Girando allí como una especie de remolino, ¿sí? Ese campo, pues como estamos considerando la taza de café, pues está en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Sí. Es este campo. Digamos que ese movimiento lo puedo escribir por medio de un campo así.
Les digo cómo puedo escribir ese movimiento, con qué campo concreto, con el siguiente campo. Menos X, X, 0, por ejemplo. Ese campo genera flechitas así como si estuviéramos revolviendo un café. Bien. Entonces, miren, cuando ocurre ese movimiento, al hacer un producto cruz allí, ese movimiento genera como un vector que va hacia arriba o que es perpendicular a donde está ocurriendo ese remolino, ¿sí? ¿Sí? Entonces podemos usar, hay una regla que lo usan algunos estudiantes de ingeniería, la regla de la mano derecha, ¿no? Usted, bueno, está a la izquierda, pero si ustedes siguen el movimiento del campo con sus dedos, ¿sí? Este dedo está generando este vector acá, el vector verde. Entonces este campo está generando rotacional, ¿sí? Tiene rotor, ¿no? Tiene rotor. Y genera el rotor de ese campo es esta flecha verde, ¿sí? Veamos un dibujito aquí en el libro más chévere. No nos preocupemos por esto. Vamos a ver cómo nos va. Si lo vemos muy complicado, no lo colocamos en el parcial, pero sí estudiémoslo. Entonces veamos un dibujo aquí. Sí, lo que les digo es esta, ¿sí? Miren que las flechitas cuando estoy revolviendo el café, si yo sigo esas flechitas con los dedos, genero este rotor. Es el dedito apuntando hacia arriba. ¿Sí? Ese es el rotacional del campo. ¿Listo? Entonces tiene que ocurrir un movimiento, sí, como circular. Tiene que haber rotación para que el rotor no se anule, ¿no? Sí, por ejemplo, un campo que es así, como la corriente de un río, ¿qué rotor va a generar esto? Ninguno, ¿no? Un campo así no genera rotacional. En cambio, un campo como este, sí, son flechitas así como haciendo remolino. ¿Listo? Bueno, el hecho es que el rotor de un campo se puede calcular así. Bien, ahora, lo que nosotros teníamos hace un momento era un campo en el plano, que a esta componente le llamamos 0, ¿sí? Y nos había dado que ese rotor era el vector 0, 0, la derivada de n con respecto a x, menos la derivada de m con respecto a y. ¿Sí? Ahora, si a este campo, si a este vector, lo multiplico por k, ¿qué es? K es el vector cuyas primeras dos coordenadas son el 0, 0 y la última es 1. Entonces, al hacer ese producto con K, eso nos da 1 multiplicado por esta componente, la derivada de n con respecto a x, menos la derivada de m con respecto a y. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Que el teorema de Green se puede escribir así también. Se puede escribir como que la integral de f sobre una curva cerrada que genera una región simplemente conecta es igual a la integral doble sobre la región R de ¿qué? Del rotor de f, ¿sí? Por el vector k por dA. ¿Sí?
Esta es una forma alternativa del teorema de Green, donde usa el concepto de rotor. ¿Sí? Que ya vemos que este rotor de F por K es esto que está aquí, ¿no? Esta es una forma alternativa al teorema de Green, por eso toda la discusión. Bien, bueno, hagamos, ya para no agotarlos tanto, y hagamos un dibujo, una grafiquita aquí. Les comparto aquí. Coloquemos campos vectoriales en GeoGebra. Listo. Coloquemos un campo que tenga ese comportamiento que les digo, como si estuviésemos revolviendo el café en el vaso. ¿Sí? Y es ese que les mencioné hace un momento. Esperamos que esto funcione. Esta última parte de la clase, simplemente este esfuerzo lo hicimos para reescribir el teorema de Green de una forma alternativa. Aunque no es un esfuerzo en vano, no solamente para escribirlo. Esos conceptos que estudiamos hoy del producto cruz, del producto cruz entre el operador gradiente y un campo, los vamos a requerir para la próxima reunión. Listo, así que estamos abriendo el camino para lo que sigue. Miren este campo, como si estuviese revolviendo el café en nuestra tacita. Miremoslo así, miren las flechas. ¿Sí? Va así. Por ejemplo, este campo tiene rotor. Y el rotor, si se aplica regla a la mano derecha, sería un vector perpendicular al plano XY, ¿sí? Hacia arriba. O sea que el rotor de este campo me daría un vector cuyas primeras dos componentes son 0 y la última puede ser, la última es distinta de 0. Este sí tiene rotor, este campo. ¿Cómo calculo el rotor de ese campo? Miren, ese campo que acaba de dibujar es este que está aquí. Es menos x, x0. ¿Cómo calcularía el rotor de él? Un último ejemplo. Si yo tengo este campo, calcule su rotacional. Y como les digo, tiene que ser un vector así. 0 en la primera componente, 0 en la segunda. Y aquí sí tendría que ser distinto de 0. Su rotor de F, es un vector, pues, y es igual, como dijimos, al producto cruz entre el gradiente y F. Entonces tendría que colocar aquí I, J, K, y aquí colocar la derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y aquí, pues colocar el campo, perdón, menos X, perdón, menos Y, menos Y, X, 0. Listo, y hacer esos productos cruz. Por ejemplo, ignorar la primera columna y multiplicar la derivada de 0 con respecto a Y, menos la derivada de X con respecto a Z. Da 0. Luego, ignorar esta columna y la derivada de 0 con respecto a X es 0, menos la derivada de Y con respecto a Z, que es 0. Y después, por último, ignorar aquí y calcular la derivada de X con respecto a X es 1, menos la derivada de Y con respecto a menos Y es menos 1. Entonces el rotor de ese campo es 0, 0, 2.
¿Sí ven? Esto es un vector perpendicular al plano XY. ¿Sí? Es un vector que apunta hacia arriba y está sobre el eje Z. ¿Sí? Ese es su rotor, va hacia arriba. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Bueno, en la próxima clase continuamos hablando sobre estos temas. Bien, por ahorita del taller se puede hacer el punto 1 y 2. Bien, enseguida lo asigno en Teams. ¿Listo? Vamos a hacer integrales de flujo y el teorema de Stokes, pero de hecho aquí está el ejemplo que acabé de hacer, ¿no? Y vamos viendo cómo nos sentimos y decidimos si incluimos o no esos temas en el parcial, especialmente este tema, si lo incluimos o no. Si no lo incluimos, no importa, podemos estudiarlo igual y saber de qué trata sin evaluarlo, ¿no? Listo, por ahorita no se preocupen por más que hacer el punto 1 y 2 del taller.